Siempre es interesante, creo que no hay nada de malo que lo diga de antemano, en conversar con él, pero diría que especialmente en las circunstancias que estamos viviendo. Saludamos y agradecemos como siempre por su gentileza con Radio Diario Universidad de Chile, pero más allá que eso, ¿no? Con nuestros auditores y auditoras, al filósofo, ensayista, columnista también, Hugo Eduardo Herrera. Hugo, muy buenos días, gracias por recibir esta llamada. Muy buenos días, Patricia, y gracias por la conversación. Sí, quería partir citando a Hugo Herrera. Hugo, si te parece. Bueno, Conversamos acá en el estudio cuando se hacían esas cosas, ¿te acuerdas de esos tiempos? sí, sí, sí. Sí, eso fue el último día de agosto del año 2017, cuando el triunfo del candidato Piñera era inminente. Y tuvimos una muy interesante conversación que para efectos del artículo en el diario electrónico titulamos con "Si el presidente Piñera hace un gobierno economicista está condenado al fracaso", ¿no? Quería partir con esa frase, ¿no? Y preguntarte cómo la harías dialogar con la situación que está viviendo hoy, por un lado el Ejecutivo, pero por otro lado, o quizás en el mismo lado, ¿no? La coalición en su conjunto. Mira, yo creo que tristemente se cumplió el asunto, tristemente porque la verdad es que yo tenía por lo menos cifrada algunas esperanzas en que una persona ya llegando, no sé, a los 70 años, no sé qué edad tendrá exactamente el presidente Piñera, pero en una etapa ya bien adulta de su vida y con la perspectiva del tiempo, eh, podría haber enmendado en algo el rumbo, pero la verdad es que se ha mantenido firme en el viejo predicamento economicista y eso creo que ha sido precisamente lo que más allá de sus características personales le ha impedido desplegar las funciones propias de la presidencia de la República, que son impulsar el proceso político, no simplemente cuidar ciertos criterios, sino avanzar y construir institucionalidad. Eh, y creo que en parte de su alianza, el economicismo, o sea, no es una crítica a la economía lo que estoy haciendo, Mm, es la idea de que el cumplido ciertos criterios económicos, todo lo demás va a estar bien. Esta idea la formuló así Milton Friedman, planteaba que el orden económico neoliberal es la base del orden de un orden político adecuado. Esto lo escribió así tal cual en Capitalismo y Libertad, un libro programático de él, y esto lo asume el equipo económico o la derecha neoliberal chilena, y lo asumió también Piñera, y creo que eso limita las capacidades comprensivas de un sector importante de la derecha chilena y nos mantiene en la crisis, con un presidente que se niega a actuar. Lo vimos el 15 de noviembre, donde el ujú. acuerdo se logró, el acuerdo constituyente, que fue la única vía que uno vio a la crisis en la que estábamos. Ese acuerdo se fraguó en el Congreso, que es un órgano diseñado para discutir, para discrepar, para criticar, pero no para conducir el proceso político. Y el presidente no lo condujo, se sumó de atrás, eso es cierto, pero no lo condujo. Y en todo lo que ha seguido, el presidente sigue manteniéndose en ese discurso de defensa de ciertos criterios económicos, sin pensar que se trata de, en una situación de crisis sobre todo, de comprender la ebullición popular, las pulsiones y anhelos populares, no entregándose a ella, sino buscando articularla Ujú. institucionalmente y discursivamente. Pero de eso ha sido incapaz, creo, en parte importante o fundamental, por este economicismo que lo ronda. Sí. Bueno, todo gobierno, ¿no? Toda coalición política, Hugo, está sustentada en un cuerpo de ideas, eventualmente en una doctrina, y se supone que esos cuerpos de ideas o esas doctrinas son formas de interpretar la sociedad en la que esos proyectos políticos se desenvuelven, ¿no? Claro. Eh, em, quería preguntarte al respecto, ¿no? ¿Qué pasa con ese cuerpo de ideas y de qué modo interpreta o no interpreta, ¿no? La sociedad en la que pretende actuar? Ayer leía una muy interesante entrevista a Lucía Santa Cruz donde ella decía que era injusto decir que había élites mejor preparadas que otras para gobernar un país como Chile y hacía mención a que
a que las élites de centro o las élites de izquierda también eran élites y que por lo tanto no habría en principio un demérito particular en que una élite de derecha o que una élite proveniente de los sectores más acomodados económicamente de la sociedad gobernara un país, que ese no era el punto. Bueno, ¿cuál es el punto? Yo creo que Lucía Santa Cruz habla desde una trinchera, eso no hay que olvidarlo. Sí, Ella es muy obvio. cercana, es miembro de Libertad y Desarrollo, que es el instituto que de alguna manera ha articulado durante las últimas 3 décadas precisamente esta idea economicista de la política, de reducir la política a la economía. Eh, y el tema aquí no es efectivamente no es de críticas personales, digamos. Si Piñera puede tener múltiples virtudes y defectos, tiene cierta inmadurez, qué sé yo, pero también es muy inteligente. Pero el punto no es ese. El punto es que cuando uno asume un determinado eh, entramado conceptual para explicar la realidad, esa base ideológica puede ser ella misma más o menos abierta. Y según lo abierto cerril que sea, te permite o te impide acceder bien a la realidad. Ujú. Yo creo que efectivamente hay en los distintos sectores ideología y yo personalmente he sido muy crítico, por ejemplo, de lo que he llamado la izquierda académico frente amplista. Las Ujú. posiciones de Fernando Atria las he criticado extendidamente, porque ahí también creo que hay un discurso muy cerril, muy moralizante, que en virtud de un pensamiento de la emancipación, de una emancipación así abstracta, donde al final se producirá un reconocimiento radical de todos en una común humanidad, critica duramente al mercado en términos morales, lo llama el mundo de Caín, y se cierra a las experiencias de sentido que se pueden vivir en el mercado, Ujú. y sobre todo a esto, a la importancia política del mercado para la división del poder social. Bueno, de manera parecida, creo que en la derecha ha predominado, y con más éxito porque ha sido gobernante la derecha, un discurso muy cerril que, más allá de las cualidades personales de quienes lo asuman, les impide entender, por decirlo así, la naturaleza de la política, si es que tuviera algo así como una naturaleza, el carácter de la política. ¿De qué se trata en la política? Al final, de algo bien parecido al arte. Desde Aristóteles se dice que la política es arte. La política tiene que cumplir un rol mediador entre el polo más abstracto de las construcciones mentales y las instituciones y el polo más concreto del pueblo, su situación concreta, sus pulsiones y anhelos efectivos, para, sin entregarse ni a uno ni a otro extremo, ni al polo ideal ni al polo real, mediar entre ambos. O sea, sin entregarse simplemente al pueblo así en un afán medio tribal, digamos, de éxtasis místico, no. Se trata de articular las pulsiones y anhelos populares, ofrecerles cauce racionalizadamente en ciertas instituciones y en ciertos discursos, en palabras que le hagan sentido al pueblo, en instituciones en las que el pueblo se sienta reconocido. En cambio, el otro extremo, simplemente asumir ciertos principios, un checklist, por decirlo Ujú. así, en este caso de la economía, y pasar al pueblo por ahí, es mero sometimiento. Y eso es políticamente irresponsable, hasta el punto que uno podría decir que hay un abandono de los deberes de la tarea política si alguien asume la política desde la economía. Ujú. Hugo, cuál es la relación para estos efectos, si es que la hubiera, puede que no, entre algo que podríamos decir que es abstracto, ¿no? Que es la ideología y algo Claro. que ocurre muy concretamente en la realidad chilena, y de hecho lo hemos hablado tangencialmente a propósito de tu preocupación por el tema del territorio, ¿no? Que es que es el tema de la segregación. Porque uno Sí. podría decir, bueno, los alcaldes de Chile Vamos se rebelaron contra su gobierno porque no firmó el veto que, 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 permitía la reelección, ¿no? De los alcaldes. O uno podría Claro. decir los diputados lo hicieron por razones políticas. Esa es una manera de interpretar que es legítima y que yo creo que tiene evidentemente parte de la verdad, pero me da la impresión de que ahí también es parte de la verdad
que los alcaldes y las alcaldesas conocen mejor el territorio, que los diputados y las diputadas conocen mejor el territorio, y por lo tanto hay una cuestión de conocimiento que excede a lo ideológico, ¿no? Que de alguna manera es también una forma de conocimiento, ¿no? O sea, voy a invocar aquí, solo para estos efectos, Hugo, y luego te cedo la palabra, la entrevista que le hicimos hace 2 semanas a la alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, que además es integrante de la comisión política de la UDI y que fue, para mi opinión, sorprendentemente crítica de su presidente, de su gobierno, ¿no? Bajo argumentos que no tenían una formalidad ideológica, sino que tenían que ver con, lo voy a decir así, los vecinos, ¿no? Claro, La situación de los claro. vecinos. El tema de la ideología, el territorio, la segregación. Sí, mira, yo creo que en parte esto es algo que afecta hoy día a todos los discursos, Ujú, porque por distintas razones uno a mí me sorprende que aquí no haya efectivamente una preocupación. Por distintas razones, las élites, por llamarlas de algún modo, se han vuelto efectivamente, crecientemente santiaguinas. Ya no estamos como en el siglo pasado, digamos, donde uno podía decir Chillán y pensar en los Parra, en Claudia Rau. Es mucho más difícil pensar en polos regionales hoy día que hace 100 años, ujú. y más aún que hace 150. Se ha centralizado. Entonces, creo que el situarse de las élites en Santiago ha producido que las ideologías o las construcciones mentales a partir de los cuales se intenta interpretar la realidad sean eminentemente desligadas del territorio. Pues Santiago es una ciudad sin paisaje, entonces en ese sentido se produce como una alienación respecto del territorio. Y tú tienes razón, o sea, las únicas autoridades que quedan, por decirlo así, que todavía tienen vinculación con el territorio de manera clara, son los alcaldes, los intendentes en alguna medida, pero como son delegados, al final igual responden a una lógica capitalina. En los alcaldes, en cambio, tú tienes una lógica eminentemente territorial. Ahora, el problema es que los cuadros edilicios, los cuadros de las municipalidades, no son por razones del tipo de cargos que desempeñan, de las facultades, de las trayectorias que te permiten ser alcalde, sobre todo en provincia, no conforman un cuerpo al que uno pueda llamar una élite equivalente en poder y en capacidades de articulación ideológica a las que tienen las élites santiaguinas. Entonces ahí hay un problema, porque la única manera de recuperar una lógica territorial o de incorporar el factor territorial en el razonamiento político es aquí es como el huevo de la gallina, digamos, hacer transferencias políticas a los territorios. El día en que sea más importante ser ser intendente o gobernador que ser subsecretario, hoy día es al revés, Ujú. ese día uno podría esperar que en las regiones hubiera capacidad ideológica de pensar al país desde el territorio. Pero hoy día nuestra institucionalidad territorial es tan frágil, piensen esto, o sea, lo sabes, digamos, pero Sí. nuestras regiones tienen solamente competencias administrativas, pero no tienen competencias políticas. Entonces, esto significa que cada vez que hay un problema políticamente significativo, llámese polución a gran escala y zonas de sacrificio, el problema en la Araucanía, el problema mapuche, el problema del desierto en el norte que avanza, la sequía en la zona central. Cada vez que hay problemas políticamente relevantes, los intendentes se develan como impotentes, como incapaces. Entonces el gobierno tiene que mandar unas figuras especiales que son los delegados presidenciales, que salen de sus negocios santiaguinos, van a las provincias, tratan Ujú. de hacer como que resuelven el asunto y se devuelven. Y los problemas siguen ahí, no se solucionan. ¿Por qué? Porque las autoridades involucradas no viven en los territorios afectados. Entonces ahí creo que hay un problema mayor de nuestra política, y esto sí que, aquí podría parafrasear a Lucía Santa Cruz, digamos, afecta a todos, a todas las élites. Si estamos conversando a esta hora de la mañana con Hugo Eduardo Herrera, Hugo, las AFP, ¿no? Asunto por el Ujú. cual hubo 5 diputados pasados al Tribunal Supremo de la UDI, 3 de los cuales renunciaron.
Ayer hubo una carta de Pablo Longueira pidiéndole a los senadores que van a votar a favor que renuncien al partido. eh, bueno, diciendo que es una cuestión que atenta contra los principios del partido, ¿no? Claro. Como el diputado Undurraga nos decía aquí hace pocos días que atentaba contra los principios de la coalición. Eh, ¿Es un problema de principios? ¿Es un problema que atañe también a lo doctrinario, lo de las AFP? Mira, claro, ¿O es como opinan los detractores de Chile Vamos de que es un problema de intereses? sí, yo creo que el asunto es como de estudio a esta altura. Sí, es ¿Eh? interesantísimo en todo caso. Sí, sí, porque yo leí la carta de Pablo Longueira Mm, ayer en el Mercurio, donde comparaba esto con el asesinato de Simón Llévenes y de sí. Jaime Guzmán. Mm, Entonces decía que esto era un asunto así como de principio del decálogo así de la UDI. Y yo creo que está teologizando este asunto como casi un asunto religioso, poniéndolo casi como un asunto religioso, y está también, creo, de paso, banalizando la muerte de Guzmán y del mismo Simón Llévenes. No hay que olvidar las circunstancias en las que los mataron, qué sé yo, y efectivamente ahí parecía haber una cuestión más de fondo. Estamos hablando del 10% de las AFP. Yo creo que también hay una cuestión de intereses, sin duda. Las ujú, AFP es primera vez que las tocan, qué sé yo, pero eh, creo que esto revela una cierta lógica a la que te lleva la mentalidad economicista, porque a los diputados que votaron en contra, que votaron a favor, digamos, los pasaron al Tribunal Supremo, y a mí me llamó la atención que los pasaron por traición, así como medio stalinista el asunto. ujú, Los pasaron al Tribunal Supremo por traición a los principios de la UDI. Y creo que en la derecha economicista se ha hecho, se puede, porque se puede, digamos, ujú, se ha asumido un pensamiento muy fundamentalista. O sea, tú tienes unos ciertos principios económicos que son además principios económicos bien peculiares, porque son los principios económicos de una visión particular de la economía, no de cualquier economista. No cualquier economista los asume. Y el que se aparta de ahí es un traidor. Entonces, por ejemplo, Mario Desbordes es un traidor. ujú. Qué sé yo, Cristian Monker en su minuto, un traidor. Y así, Osandón, un traidor. Pero lo que no piensan es que alguien puede sostener otros principios. O sea, solo desde el economicismo todos estos personajes son traidores, pero si Mm, entendemos a la política políticamente, como tratar de comprender y articular la situación del pueblo en su territorio en instituciones adecuadas a ese pueblo, que le brinden cauce de despliegue, entonces quizás ellos serían los traidores, y Desborde es lo más fiel a sus principios que hay, solo que son otros principios, ¿no? Entonces creo que aquí, además de revelarse un problema complejo en mezclar economía con religión o moral, así en un mm, sentido sublime, hay un problema de estrechez mental en virtud de la cual tú ves lógicas que son bien parecidas a las lógicas de cualquier fanatismo. Y respecto a las FP, yo creo que el problema fundamental aquí fue la falta de iniciativa del gobierno, porque, porque uno podría decir, ¿qué es esto, digamos? ¿Qué es esto de estar discutiendo por las AFP? O sea, por el sistema de previsiones de un país a propósito de medidas de apoyo a la clase media. O sea, pensado retrospectivamente, ¿qué país serio en el mundo discute sobre su sistema de pensiones a propósito de un problema más bien urgente, por supuesto, pero puntual? Y la responsabilidad está en el gobierno, porque el gobierno es el que tiene parado el proyecto de reforma de las AFP. O sea, aquí no son los diputados díscolos, digamos, sino que hay un problema de diseño. El gobierno, como no quiere ir aflojando, como no quiere asumir en el fondo la tarea que le corresponde de conducción del proceso político,
con distintos proyectos en paralelo, negociando con los principales partidos de la oposición, qué sé yo, conduciendo, efectivamente asumiendo su responsabilidad, bueno, se le producen estas cosas extrañas, como que se termine eventualmente afectando el sistema de las AFP a propósito de las medidas de apoyo a la clase media que parecen ser muy mezquinas. Sí. Hugo, cuando el presidente Piñera terminó relativamente mal, lo vamos a decir así, su primer gobierno, una de las cosas que se hipotetizaban es que había como una suerte de condena inevitable, ¿no? De que a la derecha le costaba gobernar un país como Chile, porque por último la Concertación tenía gente de sus partidos en los sindicatos, en las zonas de organización intermedia de la sociedad, y eso les permitía administrar mejor los conflictos. Bueno, si esa hipótesis fuera cierta, entonces sería perfectamente explicable lo que ocurrió ahora. Pero hay quienes buscan explicaciones más allá de eso y estiman que no es cierto, que un gobierno de derecha no necesariamente está condenado al fracaso en un país como Chile. Bueno, la palabra fracaso no la uso antojadizamente, creo que ya la han usado decenas de personas antes que yo, de todos los sectores políticos incluso. Sí. Eh, Ahí quería preguntarte, ¿no? Y yo sé de antemano que tu respuesta es no, ¿no? Que un gobierno de derecha no está condenado al fracaso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con Piñera por dos? Porque no nos olvidemos que en el primer gobierno de Piñera fue la revolución estudiantil, ¿no? Entonces, Claro. y ahora ocurre el estallido social. Y lo de la pandemia, Hugo, era una gran oportunidad, ¿eh? Como muchos gobiernos lograron revertir malas situaciones coyunturales manejando la pandemia, el gobierno chileno aparentemente no lo está logrando, y además a costa de la fragmentación de la coalición y de la debilidad del propio presidente y del gobierno. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? ¿No? Mm. Mira, yo, yo creo que, claro, efectivamente, creo que no es necesariamente inviable en Chile un gobierno de derecha, pero de esta derecha, eh, sí, Ujú. en el sentido preciso o sea, sí mientras eh, predomine todavía, aunque esto no le guste a Lucía Santa Cruz de distinguir entre dos derechas, pero yo creo que es fundamental por honestidad intelectual, eh, mientras predomine la derecha que entiende la tesis, que asume la tesis de que la economía es el fundamento a partir del cual se interpreta la política. Porque esa lógica te impide conducir el proceso político. Si tú entiendes a la economía como una ciencia que tiene un conjunto de reglas más allá de las cuales no se pasa, eso te permite operar reactivamente, pero no activamente, Ujú. no proponiendo reformas, no proponiendo a partir de una interpretación que tú haces de la situación concreta, cultural, sociológica, con otras herramientas que las de la economía del pueblo en su territorio. Hay un tema ahí como casi de principio, digamos. Si tú asumes que la política correcta es la que se ciñe a ciertos principios económicos y punto, eminentemente, digamos, toda reforma, gran reforma, va a ser a regañadientes, va a ser siempre cesión, Ujú. o en cierto modo una traición a tus principios. Pero el punto es hay otras derechas. O sea, si uno piensa en Alemania es gobernado por la centro derecha, la CDU es un partido, la Democracia Cristiana Alemana es un partido de centro derecha, Ujú. que agrupa un gran sector y tiene presencia en los sindicatos, sí, tiene concepción política, sí. ¿Es capaz Merkel de producir colaboración a nivel nacional? También. De desplegar un discurso, incluso una épica de reconstrucción nacional? Sí. Bueno, a esas derechas yo creo que hay que apuntar. Y precisamente por las tareas que tenemos, porque tenemos la tarea de elaborar una nueva constitución. Gústele a quien le guste, digamos, Ujú. esto es algo que se viene, porque tenemos la tarea de gobernar a Chile en medio de la crisis probablemente más profunda en décadas, sino en un siglo,
y hay que reinterpretar la situación porque hay un problema, hay un déficit hermenéutico. Nuestras instituciones no están comprendiendo bien la situación del pueblo en su territorio y el pueblo deviene rebelde. Entonces, hay tareas fundamentales que hay que emprender que requieren, para las cuales la economía es importante, por cierto, si no atender a la economía es irresponsabilidad, pero en donde la economía no puede fijar los criterios porque se trata de comprender más allá de la economía, con antropología social, con sociología, con, qué sé yo, literatura y filosofía, pese a que le pese a sutil, la situación del pueblo en su territorio, para producir, esto no para cualquier cosa, digamos, no para bailar el tam-tam de la tribu, Sí. sino para producir las instituciones que van a permitir una convivencia ordenada y también el florecimiento económico, educativo, cultural de las 3, 2, 4 décadas que vienen. Pero Que esto es eso, así. esa manera de ver las cosas tuya, Hugo, le da a la Constitución una dimensión práctica, ¿no? O sea, no esa dimensión em, como si fuera el centro de una tragedia, ¿no? Que es el tipo de retórica que hemos escuchado en los últimos días, ¿no? Esto Claro. como de si tocar de si tocar la Constitución condujese a la muerte de todos los personajes en el último acto de la ópera, ¿no? No, claro, claro. Mira, yo creo que es al revés, o sea, Mm, uno tiene que admirarse de cómo en Chile hemos logrado operar a lo largo de 3 décadas ya después de la dictadura, eh, con cierto éxito, esto hay que decirlo, porque las clases medias, aunque muy precarias, son mayoritarias por primera vez en nuestra historia, y el hambre, el frío, la desnutrición, todavía, porque esto podría cambiar todavía, ya son asuntos del pasado, mm, o sea, se avanzó. En mi época era un sueño que toda una generación pudiera ir en principio a la educación superior. Hoy día con endeudamiento de por medio, y eso es una tragedia que hay que solucionar, qué sé yo, eh, es algo que está cerca, que no es tan distante. Eh, entonces, creo que se ha avanzado, pero hay que preguntarse esto: ¿cómo pudo vivir un país por 3 décadas sin nada sustantivo que lo una? No nos une nada del pasado reciente. El pasado remoto lo olvidamos, digamos, pero del pasado reciente nada nos une. Ni Allende, ni Pinochet, ni la Constitución del 80. Y yo me pregunto, porque esta es una pregunta efectivamente de lo más práctica que hay, ¿cómo se produce una república, una cosa pública? ¿Cómo se produce un país, una nación con una cierta identidad de destino? Cómo se produce la solidaridad nacional, cómo se producen cosas como colaboraciones a gran escala, lealtad con el mm. sistema, si no hay cosas en común. Entonces, esas cosas en común, una primera de esas cosas en común es la Constitución. Si hubiera un gran acuerdo económico-social, quizás ni tendríamos que hablar de Constitución, pero no están los votos para eso. Pero algo en común, si esa es la cuestión, a partir de lo cual tú puedas decir, mira, esto es lo que tenemos en común, y si tú te pasas de esta línea, porque realmente llegamos a esto en común, y si tú te pasas de esta línea, ya eres desleal con la República. Eso no es posible hacerlo hoy día. Por eso cualquiera, una presidenta del Senado puede decir: yo la Constitución, digamos, no, hasta por ahí nomás, prefiero las pulsiones del pueblo Mm. directamente. ¿Por qué? Porque tú no tienes esas cosas en común. Entonces creo que desde un punto de vista práctico es fundamental la Constitución, es un primer paso. Y qué vaya a pasar en el proceso constituyente, yo no creo o sea, son las mismas élites que nos gobiernan de alguna manera, o los mismos sectores políticos, al menos porque hay una asamblea constituyente, son nuevos los representantes, pero los mismos sectores políticos los que van a componer ese asunto. No creo que de ahí vaya a salir algo demasiado disparatado, si sabemos qué piensan más o menos. Sí. Hugo, para finalizar esta conversación, la idea que hay algunos autores que la han desarrollado, ¿no? La idea contemporánea del miedo como una forma de control social, ¿no? Y que en el caso chileno durante mucho tiempo se ha ejercido, ¿no? Si gana el no, se va a ir al suelo la economía. eh, Claro. si se aprueba la ley de divorcio, se van a disolver las estructuras sociales. eh,
En algún momento el tema del miedo a la delincuencia fue un factor dirimente de elecciones presidenciales incluso, y operaba, tenía un relativo éxito en determinadas circunstancias. Ahora que se dice, bueno, si se toca las AFP y luego si se cambia la constitución, Chile se puede venir abajo, me da la impresión que el estado de ánimo de vuelta es distinto, es algo así como nos quieren asustar de nuevo, pero esta vez no tenemos miedo. ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre eso, no? Porque se instala la idea de que, se instala una idea que yo no sé si es justa o no es justa, pero al menos se instala, una idea así como si las élites amenazaran al conjunto del país cuando ocurren cosas que no le convienen. Sí. Eh, Mira, a ver, yo creo que cuando uno habla del miedo es muy difícil eh, eh, situar el asunto o definir el asunto, porque el miedo precisamente es un temor a lo indeterminado, a lo que no a lo que pensamos que no podemos controlar. Mm. Entonces, efectivamente, hay hay una retórica instrumental del miedo, pero yo también percibo miedos que podrían ser importantes al momento de seguir avanzando en el proceso político. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, que al bando economicista en la derecha se le hayan sumado personas más abiertas en principio, o que vienen por último de otras lógicas, Ujú, como una lógica más agraria, pero más conservadora, como Carlos Larraín, por ujú, ejemplo. Carlos Larraín no es el típico Chicago gremialista, como lo llamaría Novoa, sino una persona económicamente más abierta, ujú, ¿no? En temas morales tiene otras posiciones, pero en temas económicos más abiertos. Y se sumó al rechazo a la Constitución, y creo que la explicación es el miedo, el miedo a que esto se desborde, digamos. Creo que él tiene miedo, ¿te fijas? Jaime Belolio dijo que iba a votar que rechazo. Yo creo que ahí también hay muchas personas que tienen miedo de que esto se descomponga, más allá, digo, de una retórica del miedo. Pero por otra parte, creo que hay otro miedo que se refleja de alguna manera en las encuestas, eh, que es el miedo a la pobreza, que creo que fue un importante acicate también de la movilización social, y que la crisis económica la crisis económica producto de la pandemia lo viene acentuando. Entonces, efectivamente yo coincido en que hay una retórica del miedo que frente a cualquier cambio a lo que se entiende como el sistema ideal propio, ujú. inventan, por decirlo así, el caos como acicate del miedo, pero creo que en este momento de grandes cambios sociales y grandes crisis, no solo políticas, sino sanitarias, eh, vamos a tener que acostumbrarnos a lidiar con el miedo. El miedo paraliza, eso se dice usualmente, porque no sabes qué hacer frente a lo indeterminado. Y creo que esos indeterminados van a ser, por una parte, la pobreza, y por otra parte, la violencia. Y el miedo puede ser muy complejo de manejar. O sea, así como tú puedes tener masas de personas precarizadas, aterrorizadas de caer en la miseria, y eso desestabilizarte un sistema político, y ya lo hemos visto en la historia. eh, Así también tú puedes tener grupos golpistas, digamos. Todavía no se ve una constelación, sobre todo porque las Fuerzas Armadas parecen ser más aplomadas hoy día que lo que han sido las autoridades civiles, como lo vimos Mm, en la parada de carros, por llamarlo de algún modo, que le hizo el general a cargo del estado de excepción al presidente Piñera. ujú. Pero el miedo mueve a hacer cosas que no se hacen en la normalidad. Entonces creo que una buena manera de adelantarse a todo esto sería entender que la política lidia con el miedo, y que una de las tareas de la política es ponerle coto al miedo, dando caminos de salida, que ese es Ujú, el asunto, ujú. ofreciendo caminos que se vean como transitables, ¿no? Y Sí. en ese sentido, a mí el camino constituyente me parece todavía un camino que lidia con los miedos, porque se ofrece como un camino transitable.
donde esa regla de los 2/3, que puede parecer en principio injusta, creo que ofrece garantías suficientes como para pensar que de ahí va a salir algo en lo que prevalezcan las posiciones más moderadas y maduras. Ujú. Bueno, es un gran tema lo que está ocurriendo Mm. con el país, con el gobierno, con la derecha, con la institucionalidad. Y bueno, va a correr mucha agua bajo el puente esta semana. Es como si se estuviera deshielando la cordillera. Los van a estar bastante torrentosos ¿Verdad? los ríos esta semana, así que habrá bastante de qué hablar nuevo en apenas algunos días. A ver si retomamos la conversación, Hugo. Como siempre, muchas gracias por este diálogo y por compartir tus reflexiones con nuestros auditores y auditoras. No, muchas gracias, Patricio. Un agrado conversar contigo siempre. Que tengas una buena semana, ¿m? La mejor Igualmente. posible. Gracias. Sí.